Hola mis estimados alumnos de la unidad de aprendizaje Eje Clínico 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es un gran gusto para mí poder compartir este tercer video de la sesión titulada Patogenia de enfermedades pulmonares crónicas con un enfoque en la multicausalidad y analizando los factores de riesgo. Como es costumbre, en esta diapositiva del lado izquierdo les muestro los conocimientos previos que ya deben de tener. Del lado derecho, los conocimientos nuevos que pretendo adquieran. En particular, que como alumno, con un enfoque en atención primaria a la salud integrativo del conocimiento, conozcan, comprendan, apliquen, analicen y evalúen aspectos de la patogenia de las enfermedades pulmonares crónicas, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial y la displasia broncopulmonar. Todo esto enmarcado por un caso clínico que revisaremos en la clase interactiva para que sea de su atención o merezca su atención esta clase. Como es costumbre, aquí les presento del lado izquierdo los objetivos educativos de acuerdo a la taxonomía de Bloom. En la figura 1 les muestro la dimensión cognitiva, donde pretendo que no solamente conozcan, sino comprendan, comprendan, apliquen, analicen, evalúen y creen nuevos conocimientos al terminar de revisar este tema. Y en la dimensión afectiva, en el cuadro número 2, pretendo que no solamente sean alumnos receptivos, sino alumnos que sean capaces de caracterizar su conocimiento y participativos en la clase interactiva. De tal manera que el objetivo primario es que conozcan, comprendan, apliquen, analicen y evalúen aspectos de la patogenia de enfermedades pulmonares crónicas para el estudiante de medicina. Les recuerdo que nuestra unidad de aprendizaje tiene dos enfoques. El primero está en la atención primaria a la salud, definida como un enfoque de la salud que tiene por objeto garantizar la mayor posibilidad de salud y bienestar mediante la atención centrada en las personas y que va desde la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. En forma resumida, en el cuadro les muestro que básicamente hablamos de atención primaria a la salud cuando se centra primordialmente en la salud y secundariamente en la enfermedad. Está centrada en la persona y aquí les muestro las características que debe de tener la atención para que se considere centrada en la persona, como es el compromiso ético, sensibilidad cultural, marco holístico, foco comunicativo, atención individual, toma compartida de decisiones, organización de servicios integrados y centrados en la comunidad y educación médica centrada en la persona. Además, la atención tiene que ser integral, integrada y continua para que cumpla con los requisitos de una atención primaria a la salud. El otro enfoque es la integración del conocimiento. ¿Cómo se define? Pues como un proceso cognitivo que ustedes van a adquirir y que se va a enfocar en el desarrollo de sus capacidades para unir conocimientos previos con nuevos y poder solucionar problemas conocidos o nuevos. Como ven, es todo un reto. La integración del conocimiento puede ser vertical, es decir, con unidades de aprendizaje precedentes, transversal con unidades de aprendizaje concurrentes o en espiral, que se considera la más efectiva y que es la que vamos a llevar a cabo. Aquí les muestro las diferentes unidades de aprendizaje del sexto semestre y quiero que pongan atención que en el eje clínico médico 2, en el pediatría, en el eje materno 1, en el eje médico quirúrgico, se van a ver algunas patologías y que tienen algo en común en su patogenia. ¿Cuál es? El bajo peso al nacer, prematurez o macrosomía fetal. Como ya saben, bajo peso al nacer son menos de 2,5 kilogramos al nacer, prematurez menos de 37 semanas de gestación y macrosomía fetal arriba de 4 kilogramos al momento de nacer. Como ven, el bajo peso al nacer, prematurez o macrosomía fetal, en el eje clínico médico 2 explica estas entidades, enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial,
falla cardíaca, infarto del miocardio, depresión, ansiedad, etc. En pediatría, el bajo peso y prematurez se relaciona con retinopatía de la prematurez, la displasia broncopulmonar, asma bronquial, autismo y déficit de atención. En el eje materno, el bajo peso al nacer se asocia a cáncer de mama premenopáusico, e interesantemente en el eje médico quirúrgico 1, que incluye dermatología, oftalmología y otorrinolaringología, ven que interesantemente el bajo peso al nacer y la macrosomía fetal se asocia a alta prevalencia de dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica y rinitis alérgica. Como ven, existen elementos que nos permiten que interactuemos las diferentes unidades de aprendizaje del sexto semestre. Aquí les muestro algunos artículos que abonan sobre lo que acabamos de mencionar. Nuestra agenda tiene 4 puntos: definir y proporcionar prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial y la displasia broncopulmonar, la patogenia de dichas enfermedades con enfoque en la multicausalidad, y la interesante tema de factores de riesgos para enfermedades pulmonares crónicas y las conclusiones. Aquí les muestro algunas preguntas que ustedes van a contestar al finalizar la revisión del video. Empezaré con algo de embriología pulmonar. Les recuerdo que anatómicamente tenemos 2 tipos de vía respiratoria: las altas, en el que está constituida por las fosas nasales, faringe, laringe y tráquea superior; las vías respiratorias inferiores, constituida por la tráquea inferior, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales respiratorios, sacos alveolares y los alveolos. Es interesante este dato. Se sabe que los pulmones tienen alrededor de 300 millones de alveolos. Esto da una superficie de la membrana alveolo-capilar de 149 metros cuadrados. El aparato respiratorio se deriva del endodermo y mesodermo somático. Algo interesante a recordar es que la embriogénesis pulmonar consta de 5 etapas. La etapa gestacional va de la semana 4 a la 6, la etapa pseudoglandular de la semana 6 a la 16, la canalicular de 16 a la 20ª semana, la sacular de la semana 26 al nacimiento, y la etapa alveolar, que inicia previo al nacimiento hasta los 14 años de edad. De tal manera que la embriogénesis pulmonar termina alrededor de los 14 años de edad, a diferencia de otros órganos como los riñones, que la embriogénesis termina en la semana 36 de gestación. Para recordar y hacer atractiva la embriología pulmonar, les recuerdo que el origen del aparato respiratorio se lleva a cabo a través de las famosas yemas pulmonares. Las yemas pulmonares se originan a través del divertículo respiratorio, que es la yema pulmonar, en la pared ventral del intestino anterior. Se necesita ácido retinoico producido por el mesodermo para que se produzca además el desarrollo de dicha yema pulmonar. No olvidar que es necesaria la expresión del factor de transcripción TBX4, que es necesario en la embriogénesis pulmonar, ya que induce la formación de la yema y crecimiento y diferenciación de los pulmones. En la figura M les muestro la embriogénesis pulmonar desde la semana 4, que empieza con la fase embrionaria, la pseudoglandular, la canalicular, la sacular y la alveolar. Como aquí les muestro, la embriogénesis pulmonar prácticamente termina ya en la adolescencia, alrededor de los 14 años de edad. Ahora bien, en este esquema lo que podemos observar son los múltiples factores de transcripción que participan en las diferentes etapas del desarrollo embrionario, es decir, en la etapa embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular, alveolar, principalmente. Ahora bien, los factores de riesgos van a modificar la expresión de dichas proteínas a través de mecanismos epigenéticos, modificando el desarrollo embrionario y originando las diferentes enfermedades. Aquí, como muestra, les pongo que, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular es importante en la etapa pseudoglandular. Los factores de transcripción
proteína morfogénica ósea tipo 4 y el factor de transcripción SOX2 va a participar en la etapa canalicular. Y así tenemos que microRNAs participan principalmente en la etapa sacular, alveolar y en la etapa del desarrollo pulmonar final. Cualquier factor que a través de mecanismos epigenéticos altera la expresión de estos factores de transcripción va a condicionar alteraciones en la embriogénesis pulmonar y las enfermedades que acabo de mencionar. Aquí en esta diapositiva les muestro en la figura A que los pulmones se derivan de la capa embrionario endodermo, específicamente del intestino anterior, que va a originar no solamente al pulmón, sino a la tiroides, estómago, páncreas, hígado y los conductos biliares. Algo importante que deben de recordar es que para que el desarrollo del epitelio respiratorio, tanto proximal como distal, es necesaria la expresión de ciertos factores de transcripción. Los más importantes, como ven en la diapositiva, es el TTF1, que es factor de transcripción tiroideo tipo 1, y el otro factor importante es el SOX2. Cualquier cambio o disminución en la expresión de estos factores de transcripción va a condicionar alteraciones anatómicas y funcionales del aparato respiratorio. Del lado derecho les muestro el otro factor de transcripción importante, que es el TBX4, que es secretado por el mesodermo y permite el desarrollo de la yema pulmonar. Dichos factores de transcripción TTF1, SOX2 y el TBX4 se encuentran bajo modulación epigenética, de tal manera que estos factores de transcripción van a disminuir su expresión y por lo tanto hipodesarrollo pulmonar en situaciones como desnutrición proteica de la madre, bajo peso al nacer o prematurez, infecciones maternas, alergenos y tabaquismo, entre otros factores. Aquí les muestro en la figura A los diferentes tipos de células en las vías respiratorias altas, desde la tráquea hasta los bronquiolos. Las células principales son las células cilíndricas ciliadas, que como su nombre lo dice, tienen cilios, las células caliciformes, que son productoras de moco, y las células basales, que son capaces de diferenciarse en las dos anteriores. En la figura B les muestro las células que se encuentran en el pulmón distal, es decir, a nivel alveolar. Ahí tenemos dos grandes tipos de células: las células alveolares planas, que son el neumocito tipo 1 y que constituye el 90% de la barrera pulmonar, y las células alveolares cuboideas, que son los neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el factor surfactante. En cuanto al EPOC y el asma como enfermedades no transmisibles, les comento que no son causadas por una infección aguda, que frecuentemente requieren tratamientos y cuidados a largo plazo. Muchas enfermedades no transmisibles como el EPOC y el asma se pueden prevenir conociendo y revirtiendo los factores de riesgo. Se sabe que las enfermedades no transmisibles producen 41 millones de muertes al año en todo el mundo. En América Latina producen estas enfermedades no transmisibles 5.5 millones de muertes por año. Las enfermedades no transmisibles que producen más muerte en el mundo tenemos las cardiovasculares, cáncer, y como ven, las enfermedades pulmonares ocupan el tercer lugar que ocasionan muertes a nivel mundial. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es una enfermedad prevenible y tratable que afecta a hombres y mujeres en edad adulta y se caracteriza por un proceso inflamatorio de vías respiratorias y limitación al flujo de aire, y no es del todo reversible. Es una definición de acuerdo a la OMS. Tiene una prevalencia mundial del 6% y es la tercera causa de muerte en el mundo. El asma bronquial, por su parte, es una enfermedad pulmonar crónica que afecta también a niños y adultos. Se caracteriza por un proceso inflamatorio de vías respiratorias, ocasionando síntomas como tos y sibilancias. Tiene una prevalencia mundial del 10 al 12% en adultos y 15% en niños. En el 2016 la prevalencia mundial fue de alrededor de casi 400 millones de pacientes en el mundo. Ahora bien,
¿Cuál es la diferencia en forma práctica entre el asma y el EPOC? Aquí les muestro esta tabla. Como ven, la edad de inicio de la enfermedad en el asma es en cualquier edad, niño, adulto o anciano. El EPOC se presenta primordialmente después de los 40 años de edad. El tabaquismo no tiene relevancia en el asma, pero en el EPOC sí, aunque en la actualidad se sabe que hasta el 50% de todos los casos de EPOC no están asociados al tabaquismo. La presencia de atopia se encuentra en el asma, en el EPOC no. A los antecedentes familiares prevalecen en el asma y existe variabilidad de síntomas precisamente en el asma. La reversibilidad de la obstrucción es significativo en el asma y tiene muy buena respuesta a los corticosteroides. Aquí les muestro en esta diapositiva la prevalencia de EPOC y de asma bronquial en Guerrero. Son estadísticas locales donde ven que en Guerrero la prevalencia de EPOC es de alrededor del 4%. En cambio, el asma se sabe que a nivel nacional la prevalencia es alrededor del 16% aproximadamente. Aquí les muestro el enfoque de multicausalidad de las enfermedades pulmonares crónicas. Como ven, las causas de las enfermedades pulmonares crónicas se basan en los 4 determinantes de la salud. Así se sabe que, por ejemplo, en cuanto a los estilos de vida, proporcionan el 43% de las causas. En el medio ambiente se encuentra el 19%, en el biológico el 27% y en los servicios de salud el 11% de las condiciones que explican las enfermedades pulmonares crónicas. Ahora bien, vamos a revisar cada uno de los determinantes de la salud. En el medio ambiente, los factores de riesgo que se han asociado a enfermedad pulmonar crónica son mala educación, malas condiciones económicas, malas condiciones sociales de vida y de trabajo y sobre todo las malas condiciones ambientales, que son las que vamos a revisar. En cuanto a los estilos de vida, los que más predominan es el tabaquismo y la mala alimentación. En cuanto a la biología humana, las dividí entre el paciente y la madre y serían los siguientes. Vean que en los factores de riesgo en el paciente para enfermedad pulmonar crónica tenemos sobrepeso y obesidad, bajo peso al nacer, prematurez, y en cuanto a la madre, el oligodramnios, el tabaquismo materno, corioamionitis, dieta hipercalórica y dieta baja en ácido fólico, así como también la cesárea y la obesidad materna. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, se sabe que la edad y la historia familiar de EPOC o asma son factores de riesgo para enfermedad pulmonar crónica. En cuanto a los servicios de salud, los factores asociados es que sean de mala calidad, insuficientes, inaccesibles, no integrales y no integrados. Vamos a revisar cada uno de ellos. En cuanto a las malas condiciones ambientales, se sabe que la inseguridad química por la presencia de plomo y mercurio, la presencia de contaminantes ambientales como partículas materiales de 2.5 micras o alergenos, estos contaminantes ambientales van a estimular la síntesis de citocinas proinflamatorias o bien disminuyen la expresión del factor de transcripción FOXA2, que es una proteína que disminuye el proceso inflamatorio, de tal manera que estimulando la síntesis de citocinas o disminuyendo la expresión del factor de transcripción FOXA2, el resultante es un estado inflamatorio de la vía respiratoria que va a condicionar asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al tabaquismo del paciente, se sabe que el tabaco tiene alrededor de 4.000 sustancias químicas. El efecto del tabaco es producir irritación química epitelial respiratoria y produciendo un proceso inflamatorio, y además las sustancias químicas del tabaco pueden modificar la autofagia a nivel celular. Es importante que no fumen personas sanas y que dejen de fumar los que son fumadores. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, les comento que sea el sobrepeso o la obesidad ocasiona cambios a nivel de la función respiratoria. En la parte superior derecha les muestro todas las alteraciones que da la obesidad.
da alteraciones en el intercambio gaseoso, en los mecanismos respiratorios, da debilidad de la musculatura respiratoria, aumenta el trabajo respiratorio y se reducen los volúmenes pulmonares. Esto, con el tiempo, la obesidad o el sobrepeso va a condicionar enfermedades respiratorias asociadas a la obesidad, como es el síndrome de apnea-sueño de tipo obstructivo, el asma bronquial, neumonía, tromboembolismo pulmonar e inclusive hipertensión arterial pulmonar. Importante es mantener el peso ideal en personas sanas y disminuir el peso en personas con sobrepeso y obesidad. Ahora vamos a revisar el peso que tiene el bajo peso al nacer y prematurez en la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica multifactorial y que se presenta como consecuencia de la exposición del pulmón prematuro en la fase sacular o alveolar a factores que frenan la angiogénesis y la alveolización, produciendo dependencia de oxígeno más allá de los 20 días después del nacimiento o más allá de las 36 semanas después de la edad menstrual. ¿Cómo se clasifica la displasia broncopulmonar? Como leve, moderada o severa. Tiene una prevalencia del 77% en recién nacidos menores de 32 semanas de gestación. Como ven, esta displasia broncopulmonar está muy asociada a los prematuros por abajo de 32 semanas de gestación y tiene una mortalidad neonatal cercana al 50%, es decir, el 50% de los recién nacidos prematuros por abajo de 32 semanas prácticamente se asocia a una muerte segura. En esta diapositiva les muestro las diferentes semanas de gestación hasta los 3 años de edad con las diferentes etapas de la embriogénesis pulmonar, iniciando de izquierda a derecha con la etapa embriogénica. Luego viene la pseudoglandular, la canalicular y la sacular. Y por último, la alveolar. En la displasia broncopulmonar, en la fase sacular, es decir, un recién nacido pretérmino tiene alto riesgo de presentar displasia broncopulmonar por el hecho que en ese momento diferentes factores o agresores pulmonares van a condicionar alteración en la angiogénesis del aparato respiratorio y el desarrollo pulmonar, condicionando la famosa displasia broncopulmonar. En la parte inferior vemos los diferentes factores y cómo lograr hacer prevención primaria a través de diferentes estrategias. En la fisiopatología de la displasia broncopulmonar, como su nombre lo dice, es multifactorial. Participan factores prenatales como causas infecciosas, factores predisponentes, factores postnatales y al que lleva al final del día lo que lleva es a un hipodesarrollo del árbol respiratorio. Algo importante que deben de saber desde ahorita es que existen estrategias preventivas para la displasia broncopulmonar, como es la prevención del parto prematuro, el uso de corticosteroides, el uso de surfactante precoz, aporte nutricional óptimo, apoyo ventilatorio adecuado, el tratamiento precoz y oportuno de infecciones y por último el uso de vitamina A. Aquí les muestro los diferentes factores de acuerdo a los determinantes de la salud y que explican el bajo peso al nacer y la prematurez y que ya revisamos en las clases previas. Así también vamos a ver el siguiente factor en cuanto a la biología humana, que es el oligodramnios. El oligodramnios es una entidad, es una enfermedad en la cual existen menos de 600 mililitros de líquido amniótico al final del embarazo. La prevalencia es del 10% de las embarazadas y el diagnóstico se hace a través del ultrasonido, a través del índice de líquido amniótico que se realiza con el ultrasonido. Ahora, ¿cuál es la relación entre oligodramnios y enfermedad renal crónica? Se sabe que el oligodramnios va a haber una disminución del factor de crecimiento derivados de las plaquetas, de una disminución del factor de crecimiento y transformación beta 1, que ocasiona disminución de la elastina y del colágeno y por lo tanto una alveolarización defectiva, y por otra parte disminuye
el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, que va a condicionar angiogénesis defectiva y consecuentemente estas dos condiciones, aumento en el riesgo de enfermedades respiratorias. La corioamnionitis es una infección de la placenta. Tiene una prevalencia en partos de término del 1% y en partos pretérminos hasta del 10%. Las causas de la corioamnionitis va desde el retardo en el crecimiento intrauterino y malformaciones urinarias. Tiene una mortalidad neonatal de alrededor del 4%. En la actualidad se sabe que cuando una embarazada tiene corioamnionitis o un proceso infeccioso de otro tipo, aumenta la liberación de citocinas inflamatorias y la activación de células inmunes. Esto va a condicionar que se activen neutrófilos, monocitos, macrófagos, diferentes células inflamatorias, liberación de citocinas y alteración en la síntesis de surfactante. Esto condiciona aumento en el riesgo de enfermedades pulmonares crónicas. En cuanto en el aspecto biológico, vamos a ver un punto importante: aspectos dietéticos. En la actualidad se sabe que la dieta baja en ácido fólico es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar crónica. Vean que se sabe que ciertos micronutrientes como el folato, vitamina D, vitamina B, magnesio y niacina son promotores de mecanismos de transcripción como la metilación del DNA, modulación de histonas y microRNAs, de tal manera que esto promueve la salud pulmonar. Es importante que la mujer en edad reproductiva y embarazada tome ácido fólico y micronutrientes. Y por último vamos a ver el efecto de la cesárea y las enfermedades pulmonares crónicas. Vean que en esta interesante diapositiva les muestro que tanto la cesárea como la ausencia de lactación va a condicionar disbiosis y en resumen va a condicionar también enfermedades infecciosas, metabólicas y inmunológicas. Por ejemplo, la cesárea se ha asociado con incremento en el riesgo de gastroenteritis, enfermedades respiratorias, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, asma, enfermedades alérgicas como dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergias a comidas, entre otras. Así también la ausencia de lactación va a condicionar el mismo tipo de enfermedades infecciosas, metabólicas e inmunológicas. En esta interesante diapositiva de un buen artículo les muestro que se han determinado alrededor de 18 factores de riesgo para enfermedades pulmonares crónicas, algunas de las cuales ya revisamos. Por último, en la actualidad se considera que en la patogenia de enfermedades pulmonares crónicas intervienen múltiples factores que se han agrupado en 4 determinantes, como son estilo de vida, biología humana, medio ambiente y servicios de salud. La segunda conclusión, que es verdaderamente sorprendente conocer la gran cantidad de factores de riesgo para enfermedades pulmonares crónicas. Esto es bien importante para tomar en cuenta en el desarrollo de intervenciones educativas como parte de la educación para la salud y con esto disminuir la incidencia y prevalencia. Espero que haya sido de utilidad este fascinante tema.